Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las Escrituras. Hoy vamos a estar de vuelta en el tema de los dones del Espíritu Santo y vamos a hablar acerca de algunas de las razones por qué el Espíritu Santo no se manifiesta en algunas iglesias o en algunas personas. Y vamos a orar para entrar al tema. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú hables a través de mi boca, que tu Espíritu Santo dirija mis pensamientos y que, Señor, tu palabra, Señor, fluya en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y para empezar, voy a poner una de las razones por las cuales los dones del Espíritu Santo no se manifiestan es por la ignorancia de ellos. Y aunque podríamos decir, ¿quién no puede saber acerca de los dones? Es verdad, la mayoría de las iglesias saben acerca de los dones o que existen los dones, pero hay parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia en general, que ha escogido simplemente decir, oh, pues no estoy interesado en conocer eso. Yo creo que los dones fueron para el tiempo de la iglesia primitiva. Entonces se cierran a la posibilidad de que Dios hoy en día pueda fluir a través de los dones del Espíritu Santo. Y déjenme decirles, voy a leer una palabra que está en Oseas 4:6 y dice así: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. En otra palabra o en otra Biblia habla acerca que Dios no iba a bendecir a sus hijos de esta generación. Pero la parte que yo quiero que aprendamos o que recordemos es que la parte principal, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios a veces fallece por falta de conocimiento de la palabra. A veces fallecer o perecer es morirse, es secarse, es, ¿verdad? Fallecer. Y Dios no quiere que nosotros seamos personas ignorantes de su palabra. Y esto nos deja en claro, hermanos, una cosa: el pueblo perece por falta del conocimiento. El pueblo perece por ignorancia. Pero la otra cosa también es la verdad. Dios no bendice la ignorancia. Lo voy a repetir. Dios no bendice la ignorancia. Porque aunque tú tengas una herencia que Jesús te ha dejado, que Jesús compró, pero mientras tú seas ignorante de esa herencia, Dios no te puede bendecir. Dios no te puede bendecir, y aquí nos lo deja claro, porque el pueblo estaba pereciendo, estaba muriendo por falta de sabiduría, por falta de conocer la palabra de Dios. Y Dios no quiere que hoy nosotros seamos ignorantes de su palabra. Hay un versículo en Efesios, no sé si es Efesios 1:9 por ahí, pero dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, con toda bendición espiritual. Ahora, ¿qué son todas esas bendiciones? Dice toda bendición. Y a veces no ponemos atención que tenemos bendiciones que Dios ya nos ha dado y no sabemos cuáles son, ni sabemos cómo acceder a ellas, porque no conocemos la palabra. Mientras no nos preocupemos por conocer la palabra, hay cosas que nosotros los creyentes no podemos acceder a nuestra herencia, a lo que es nuestro legalmente, por falta de conocimiento.
Ahora, ese versículo de Efesios habla acerca de todas las bendiciones. Y en eso allí se encuentra la justificación, la redención, la santificación. Ahí se encuentra nuestra provisión, nuestra sanidad. Todo lo que tú necesitas ya está en ese paquete. Ahora es abrir el paquete, estudiar cuál es mi bendición, cómo accedo a ella, cómo la puedo poseer. Entonces, Dios, respecto a los dones del Espíritu Santo, si tú eres ignorante acerca de este tema, si tú no te interesa, pues Dios tampoco te va a forzar. Así que lo primero que una iglesia, una persona no recibe la manifestación del Espíritu Santo es porque no le interesa, no está interesado y Dios no lo va a forzar. Pero para aquellos que están interesados, miren, vamos a leer 1 Corintios 12, el 1. Y dice así: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ahora voy a leer otra versión que es de la Reina Valera de 1960 y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En una versión dice malentender y en otra palabra dice ignorar. Entonces, aquí nos deja claro que como cristianos no debemos ser ignorantes acerca de estos temas, acerca de los dones, porque en Primera de Corintios 12, 13 y 14 está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, de cómo funcionan, cuál es su propósito. Entonces, si nosotros queremos empezar a fluir en esos dones, tenemos que saber cómo funcionan y cuál es el propósito. Pero necesitamos no ser ignorantes acerca de ellos, investigar, indagar. En 1 Corintios 14, 20 dice: amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Y acuérdense, como dije, se está refiriendo todavía a los dones, porque desde el 12 al 14 de Corintios, de Primera de Corintios, está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo y les dice: hermanos, no seáis como niños o no seas infantiles en su manera de entender o de comprender estos dones. Y si decimos como un niño, cuando tú le das o le preguntas a un niño cosas de adultos, no las va a comprender. Entonces, este tema, sin querer, Pablo está diciendo, este tema no es para bebés. Este tema es para personas maduras que saben entender, comprender la palabra de Dios, que ya tienen un fundamento de la palabra de Dios. No es un tema que un nuevo creyente puede explicar con un conocimiento amplio, pero todos deberíamos de empezar a interesarnos acerca de esto, porque el Espíritu Santo no se va a manifestar en nuestra ignorancia, como ya lo vimos en Oseas 4:6. Si tú eres ignorante de acerca de los dones, pues ¿cómo Dios te va a dar algo que tú no puedes usar? ¿Cómo Dios te va a dar algo que tú lo vas a mal emplear o vas a mal usar? Entonces, una de las razones es por esto. Dije una, no que sea específicamente o que sea la única manera, pero si tú no estás interesado, no va a suceder.
La ignorancia de tu herencia limita tus bendiciones. La ignorancia de tu herencia limita tus bendiciones. No seas ignorante, nos dijo Pablo, incluyéndome a mí, porque es un tema donde siempre vamos a ir creciendo y donde siempre vamos a ir desarrollándonos. Ahora, hay otra cosa que es si tú lo quieres. No solamente otra de las razones porque no se manifiesta es porque simplemente tú no lo quieres. La primera que vimos fue ser ignorantes de ellos. Pero este otro es muy importante. Si tú no deseas las manifestaciones del Espíritu Santo, si tú no tienes hambre de conocer acerca del Espíritu Santo, Él no te va a forzar. Pero miremos a 1 de Corintios 14:14, dice, busquen, pues, sin descanso, el amor y ambicionen también los dones del Espíritu, pero sobre todo el don de comunicar mensajes de parte de Dios. Y esa versión es la Biblia Hispanoamérica, pero ahora voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que yo comúnmente uso. Dice, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Y profetizar es dar un mensaje de parte de Dios, como decía la otra versión. Pero las dos palabras que yo me voy a enfocar es ambicionar o desear. Si tú no ambicionas, las manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida no van a suceder. Si tú no las deseas, no va a suceder. No sé cuántos de ustedes tienen realmente hambre de conocer la palabra, pero hambre de la presencia del Espíritu Santo fluyendo a través de ustedes. O más bien también podríamos decir, ¿cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios? Y cuando estamos hablando de ser usados por Dios, la manera que Dios lo hace es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. No podemos separarlos. Cada vez que somos usados es por la gracia de Dios, es porque Dios nos ha dado una habilidad y nos ha dado una capacidad. Pero hay personas que se cierran y dicen, pues yo no lo deseo. Si me quiere usar, bueno, y si no, también. Pues entonces vas a estar limitado en la manera de cómo Dios te quiere usar. Y voy a leer Primera de Corintios 14, pero el 12, la parte B, y dice, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecen a toda la iglesia. Y una vez más, ya que están tan deseosos. Y este mensaje, y todos lo sabemos, el libro de Corintios, Pablo les está escribiendo. Y acordémonos que en el 12:1, Pablo les está contestando una pregunta que ellos ya le habían dicho, que ellos le habían preguntado a Pablo acerca de los dones, las capacidades que el Espíritu Santo da. Entonces nos queda en claro de que la iglesia de Corintios no tenía una comprensión total o entera de cómo funcionaban los dones. Entonces Pablo les está diciendo, pues mira, estos son y funcionan así y estos para son. Pero Pablo una y otra vez lo dice, ya que están tan deseosos, ya que ambicionan. O sea, el pueblo de Corintios estaba anhelando
fervientemente, con todo su corazón, poder fluir en los dones del Espíritu Santo. Y ellos tenían esa hambre y ese deseo. Si tú no deseas algo del Espíritu Santo, Él no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no nos forza a hacer cosas que nosotros no queramos. No porque el Espíritu Santo more dentro de nosotros, quiere decir que Él es el que realmente fluye en nosotros todo el tiempo. Es nosotros cediendo ante Él. Lo he explicado antes. No es lo mismo ser poseído por el diablo a que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. Cuando eres poseído, este espíritu toma control de tu voluntad, de tu cuerpo y actúas en una manera que no tienes control sobre ello. El Espíritu Santo no funciona así. El Espíritu Santo no es la palabra correcta, no la puedo lograr en español, pero es como que nos empuja a hacer algo o nos da esa como impresión de que Dios quiere que hagamos algo y nosotros decidimos ceder ante ese empuje o ante ese deseo que el Espíritu Santo nos pone. Eso es muy diferente. Entonces, si tú no deseas o si tú no le quieres dar esa puerta o ese lugar al Espíritu Santo, entonces Él no se va a manifestar. Y dije que este mensaje podría ser como para una iglesia, como para una persona. Y hay iglesias que no ambicionan los dones del Espíritu Santo en su vida. Una por ignorancia y otros simplemente no los quieren porque cuando los dones del Espíritu Santo fluyen, puede haber muchos malentendidos y puede haber muchos problemas, pero es por falta del conocimiento de cómo deben de funcionar. Pero lo que quiero que también recordemos es que el Espíritu Santo es una persona con sentimientos. El Espíritu Santo es una persona con sentimientos. Y en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, si el Espíritu Santo se entristece, quiere decir que es una persona, porque solamente las personas somos capaces de sentir esas emociones. Bueno, alguien podría decir también los animales, pero lo que quiero decir es que si el Espíritu Santo siente, es porque se puede entristecer. Y una de las maneras que yo creo que el Espíritu Santo se entristece es cuando Él nos está hablando al corazón, cuando Él nos está dirigiendo a hacer algo y nosotros no le damos esa libertad por vergüenza, por ignorancia, por qué tal si la riego, qué tal si esto no es de Dios o qué tal si se ríen de mí, ¿verdad? Entonces nos quedamos mejor en el lugar de seguridad y no le permitimos al Espíritu Santo que fluya a través de nuestras vidas. Y esa es una manera de cómo el Espíritu Santo, cuando Él te insiste y Él sabe que es un no y no y no, Él se va a ir. Va a dejar de darte esos empujes o va a dejar de ponerte esos deseos porque Él sabe que no lo vas a hacer, porque ya insistió. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales los dones no fluyen. Y otra de las razones por cual los dones a veces dejan de funcionar. A veces los dones dejan de funcionar.
Y hay muchas razones por las cuales dejan de funcionar, a veces por el mal uso de ellos, pero hay un versículo, y no lo apunté, hay un versículo en la Biblia donde dice que los dones son irrevocables. O sea, una vez que el Espíritu Santo te lo dio, es tuyo, te pertenece, no te lo va a quitar. Pero ese don, cuando tú no lo usas, ese don se empieza como a adormecer, se empieza a, si esa es la palabra correcta, creo que adormecer. Eh, entonces, algo así le pasó a Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí vemos a Timoteo. Si alguno de ustedes saben, Timoteo era un pastor joven que pastoreaba una iglesia y se estaba viendo intimidado por personas a las cuales él enseñaba. Y poco a poco me imagino que él se fue haciendo chiquito hasta que, ¿verdad? El miedo o el temor de las personas fue grande. Entonces Pablo le tiene que decir, hey, tú eres el pastor de la iglesia. O sea, aviva ese fuego, aviva los dones del Espíritu Santo. Entonces, eso es la parte que vamos a ver, avivar el fuego. Y es importante notar una cosa. Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Te aconsejo que avives el don en ti que Dios te dio. Entonces, la responsabilidad de avivar el don no es de Dios. No es de Dios. Eres tú el único que puede avivar el don de Dios en ti. Eres tú cediendo ante los deseos o los empujes o lo que el Espíritu Santo te está poniendo. Si tú no cedes ante ello, eso se va a pagar. Eso se va a pagar. No va a funcionar. Y cuando hablas de avivar el fuego, para aquellos que yo como crecí mi niñez en México, todavía mi abuelita cocinaba con lo que es en un fogón, ¿verdad? Entonces era cuestión de leña. Y cuando el fuego se va apagando, tienes que avivar ese fuego. Una de dos, si los leños eran largos, pues hay que empujarlos para dentro del fogón. Y si no eran largos, pues habría que añadirle nuevos. Pero había que mantener ese fuego. Entonces, entre más nosotros avivamos ese fuego, entre más cedamos ante lo que el Espíritu Santo nos dice, eso va a crecer y va a crecer y va a crecer dentro de nosotros. Pero si tú decides no, pues no. En inglés hay otra manera de verlo. En inglés el versículo dice stir up. En stir up es como mover. So, haz de cuenta que tienes un caldo, no sé, vamos a poner un caldo de frijol, ¿verdad? Vamos a poner que es frijol. Entonces, comúnmente el frijol se va a ir abajo y el caldito va a quedar arriba. Entonces, cuando tú te quieres servir, pues no quieres solamente el caldo, quieres de todo. Y lo que tienes que hacer es stir it up, muévelo para que vuelva otra vez a subir el frijol para toda la de esta. Entonces, el Espíritu Santo es así. Necesitamos moverle a la olla para que salga todo eso. Entonces necesitamos
avivar, como dice en español, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero creo que en todas las partes que hemos leído, cae en nosotros la responsabilidad. Dios ya nos dio a su Espíritu Santo. Dios ya hizo lo que Él iba a hacer respecto a esto. Ahora decides tú creer su palabra, conocer su palabra y actuar en su palabra. Es tu opción. Pero el Espíritu Santo no se va a manifestar en tu vida al menos que tú lo desees, al menos que tú digas, Espíritu Santo, yo sí quiero todo lo que tú tienes para mí. Yo sí quiero que tú te manifiestes. Yo sí quiero ser usado por ti, porque en mis propias fuerzas, porque en mi propia conocimiento, solo sería conocimiento vacío, seco. Pero lo que da vida, tanto en la predicación como en la profecía, en la sabiduría, en todo, y por supuesto en los dones de milagros, de sanidad, todo viene a través del Espíritu Santo y Él es el que da vida. Él es, no nosotros. Si el Espíritu Santo no morara en nosotros, nosotros no tuviéramos ninguna capacidad de producir vida espiritual en otras personas. Así que todo lo que somos y tenemos es porque por la gracia de Dios y porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y eso nos lleva a Hechos, sé que me alargué, pero en Hechos 1 dice, recibiréis poder. Y poder es una habilidad, la habilidad de poder hacer algo. Bueno, ya me alargué, dije. Así que vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, Señor, te pido que tú, Señor, nos guíes, Señor. Tu palabra dice que tú nos guías a toda verdad y a toda justicia, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a poder entender tu palabra y aceptar tu palabra, Señor, toda, completa, como ella es, sin decir esto sí y esto no, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos poder aplicar tu palabra a nuestra vida y poder vivir de acuerdo a la luz de ella, Señor. Te pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que tú los uses en gran manera, Señor, y que los ayudes, Señor, a desarrollar sus talentos y ser efectivos en lo que tú los has llamado a hacer. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.